Hola a todos, bienvenidos de regreso a esta nueva sesión acerca de la escatología, el estudio de los eventos de los últimos tiempos. Hemos estado cubriendo diferentes áreas, hemos recorrido pues mucho de la profecía de la Biblia, porque la Biblia es un libro profético y habla de cosas que van a suceder después de la fecha en la cual se anunciaron las cosas. Hemos cubierto diferentes temas, estamos en la parte de los tiempos finales. Hemos recorrido casi la mayor parte del libro de Apocalipsis, estamos llegando al final. Hemos hablado de que el Cordero recibe el reino de las manos del Padre en un rollo con 7 sellos. Lo que pasa cuando abre los sellos, hablamos de las 7 trompetas, hablamos del anticristo y de las 7 copas, de la ira del Señor. Y hablamos ya de todas las cosas y estamos entrando a hablar acerca de exactamente la segunda venida de Jesús, ya viniendo como Rey de Reyes, Señor de Señores, a reinar en esta tierra. Y eso es lo que vamos a cubrir en esta sesión. Vamos a hablar acerca de eso, del milenio. Y creo que va a ser una buena enseñanza, va a edificarnos, vamos a sentirnos bien con lo que vendrá. Y bueno, entrando al tema, después de toda la etapa del anticristo y de los testigos y de todo lo que pasa en Jerusalén y todo lo demás, realmente el tiempo ha llegado, está acercándose el fin cuando el Señor regresará como Señor de todos. Él vino una vez como siervo de todos, ahora regresará como Señor de todos. Estamos entrando al final del reino del anticristo. Han pasado alrededor de 7 años desde el rapto y es el momento que Jesús regresará con sus santos a reinar en la tierra. Vamos a revisar estos eventos que llevarán al reino milenial y algunas cosas que va a traer ese reino milenial a la vida en la tierra. Y esto es, digamos, el pasaje central donde empieza este desenlace de la historia. En Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16, Juan dice que vio el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es importante que mantengas esta idea, perdón que deje la lectura, pero la idea de juzgar con justicia, porque esto es lo que estaremos haciendo aquellos que nos den la oportunidad de sentarnos en tronos para juzgar. Pero bueno, y también para los que estemos reinando en el tiempo del milenio, este punto es muy importante, el reinar o juzgar con justicia. El versículo 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, nada más expandiendo un poco los versículos, Jesús regresará montado en un caballo blanco, que es lo mismo que vimos cuando hablábamos de los sellos. El primer sello, Jesús sale venciendo y para vencer montado en un caballo blanco. Y habla acerca este pasaje de su carácter y de su nombre. Aparece como fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Y también el nombre es el Verbo de Dios. Y debe recordarte esta parte del Evangelio según San Juan, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. O sea, Jesús se le conoce a lo largo de la Biblia como la palabra de Dios. Él es el Verbo de Dios, es el Verbo encarnado de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El versículo 16 dice: y tenía escrito en su muslo y en su frente este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la apariencia de Jesús en esta forma glorificada, sus ojos como llama de fuego, con muchas diademas. Y quiero nada más hacerte referencia a una partecita que dice este pasaje. Tenía un nombre escrito que solamente conocía él. Para recordarte lo que Jesús prometió a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:17: al que venciere, le dijo,
le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Y es muy importante esto porque los vencedores tendremos un nombre nuevo. Pero la parte que es interesante, lo que quiero que entiendas es que Jesús ha tomado nuestro lugar en todas las cosas. Jesús vino y murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar en esa cruz. Yo debía haber estado crucificado por mis pecados, Él tomó mi lugar. Yo debía haber sido sepultado por mis pecados, Él tomó mi lugar. Y así como Él tomó mi lugar en el pecado y en el castigo al pecado, yo tomé el lugar de Cristo en su resurrección. Yo fui resucitado juntamente con Él. Estoy sentado con Él en lugares celestiales. Es decir, todo lo que Jesús tiene, lo ha impartido a su cuerpo. Todo lo que Él ha recibido como el Rey glorificado, también nosotros lo recibiremos. Jesús recibió del Padre un nombre escrito que solamente conoce Él, así como nosotros recibiremos del Padre un nombre escrito en una piedrecita blanca que solo conoceremos nosotros. Será nuestro nombre, vamos a llamarlo así, de intimidad y comunión con el Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La apariencia de Jesús. De su boca sale una espada aguda para juzgar a las naciones. Y también te debe recordarte la imagen que Juan ve al principio de Apocalipsis cuando refiere lo que él vio en esta imagen celestial cuando Jesús se le presenta glorificado. Y dice que tenía en su diestra 7 estrellas, Apocalipsis 1:16, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y te acordarás también Apocalipsis, de Hebreo capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es decir, más cortante que toda espada terrenal, porque la espada que sale de la boca del Señor es la misma palabra de Dios, viva y eficaz, que penetra hasta dividirlo todo y dejar lo que es santo delante de Dios. Ahora, también dice este pasaje que lo siguen los ejércitos celestiales. Y dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y quiero hacer la conexión con lo que dice un poco antes en el pasaje, acerca de la cena de las bodas del Cordero, porque dice que a su esposa se ha preparado, el versículo 7, y el versículo 8 dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí puedes ver que realmente los que regresarán con el Señor Jesús como parte de su ejército celestial, seremos nosotros que habremos estado con el favor de Dios en la cena de las bodas del Cordero. Ahora, una traducción diferente, pues, en este pasaje que dice que el lino fino es las acciones justas de los santos, dice más o menos así, porque el lino fino es la justicia manifiesta en las obras de los santos. Porque debes recordar que tú y yo somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y somos hechura suya, dice la palabra de Dios en Efesios, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, para las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Así que el hecho de ser justicia de Dios hace que Dios pueda ponerte en las manos la responsabilidad de obras que Él quiere desarrollar en la tierra. Cada cosa que tú haces a su servicio, cada cosa que tú haces para su honra y para su gloria, son parte de estas acciones justas que son reconocidas en ese tiempo final con esta armadura o esta vestimenta de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente que llevaremos cuando regresemos con Él a tomar posesión de la tierra para su reino. Ahora, esto sucede después de la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9 habla acerca de esta cena. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Lo que quiero decirte con esta idea nada más es, asegúrate que está realmente delante de ti la importancia de que seamos llamados a la cena de las bodas del Cordero. Que tu vida esté dedicada a traer gloria al Padre, a traer gloria al Hijo, a ser dócil al Espíritu Santo, para que estemos juntos en esa cena con el favor de Dios. Ahora,
siguiendo un poco con la enseñanza, eso lo dejo para un poco de reflexión. Pero a final de cuentas, hago un paréntesis en parte de la reflexión. A final de cuentas, esto es una de las importancias del estudio del libro de Apocalipsis, porque no solo es saber qué va a pasar, sino darte cuenta de las promesas, de las recompensas, de la grandeza que viene para aquellos que vamos a estar reinando con Él, aquellos que hemos caminado con Él, aquellos que perseveramos hasta el final siguiendo su caminar. Hay cantidad de recompensas que Dios tiene preparadas para nosotros. Vale la pena vivir para Él siempre, en todo momento, en todo lugar. Ahora, hablando de la cena de las bodas del Cordero, la verdad no sabemos los tiempos que durará la cena, pero sí sabemos que después de la cena algo pasará y nos montaremos en caballos celestiales y bajaremos a la tierra. Ahora, dice la palabra de Dios que la esposa se ha preparado. Entonces, pudiera ser, y es una forma de interpretar los tiempos, porque empezando al principio de lo que sería el reino del anticristo, al principio de esos últimos 7 años, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel, la iglesia va a ser raptada. Los muertos en Cristo van a resucitar y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y después de un periodo, no dice cuánto tiempo, estaremos juntos en la cena de las bodas del Cordero. Y ahí dice el versículo 7 de Apocalipsis 19, y su esposa se ha preparado. Claramente no se refiere a la preparación que estamos haciendo aquí en la tierra, porque lo que hagamos aquí en la tierra tiene un reflejo en recompensas y muchas cosas en el cielo. Yo creo que esta idea de que se ha preparado es que hay un periodo cuando estemos delante del Señor en el cielo, donde seremos entrenados, capacitados, seremos impartidos de algo. No puedo explicar bien, pero si vamos a reinar con Cristo en la tierra, tenemos que poder entender muchas cosas respecto del reino. Tenemos que poder entender bien lo que es la justicia, lo que son las leyes que Dios va a establecer, la manera de juzgar, la manera de manejarse con los libros que Dios tiene, porque a final de cuentas, la palabra dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. O sea, vamos a juzgar juntamente con Cristo los que nos permitan sentarnos en los tronos para juzgar. Tenemos que estar preparados con la capacidad para juzgar, que la experiencia que tenemos aquí en la tierra nos permite entender muchas cosas de la palabra de Dios, pero no el concepto completo que se requiere para ser un buen juez. Entender exactamente bien el concepto de cómo juzgar con justicia y cómo pelear con justicia las batallas o las cosas que Dios ponga delante de nosotros de aquel lado, ¿sí? Así que nos hemos preparado, nos habremos preparado. Cuando lleguemos a la cena de las bodas del Cordero, estaremos listos para venir a la tierra de nuevo junto con el Señor Jesús, para establecer su reino y para reinar juntamente con Él. O sea que vamos a tener que ser entrenados en cómo se reina, cómo se gobierna cuando eres un hijo de Dios, cuando eres parte de su séquito o parte de su corte, vamos a ponerlo así. Así que se nos habrá concedido que nos vistamos de lino fino. Ahora, claramente, y te lo vuelvo a insistir, es un gran privilegio el poder estar en esa cena, que Dios nos permita no apartarnos de nada de lo que tenemos que hacer para estar ahí, porque la expectativa de Dios, más allá de la nuestra, la expectativa de Dios es que estemos en esa cena. Así que el Espíritu Santo está realmente de tu lado para asegurarse de que podamos estar ahí. Él nos pide nada más que velemos, lloremos, para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, pero el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a impulsar, nada más mantente conectado con Él. Ahora, realmente después de esto, el fin ha llegado ya, estás prácticamente cerca de que acabe todo, porque cuando Jesús viene y desciende con su caballo y con su séquito celestial, la derrota del anticristo y sus seguidores será aplastante y muy rápida. La mortandad será terrible. En Apocalipsis 19 dice, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan,
en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, la mortandad hizo unos cálculos, pero estamos hablando de millones y millones de gente que van a morir en esa batalla final. El anticristo está listo, ha convocado a todos los gobiernos de la tierra, a todos los reyes de la tierra para esta gran batalla, los ha reunido en el Valle de Armagedón, piensa que puede ganar, pero la verdad no tiene ni opción para ganar. Una vez que Cristo desciende, no hay fuerza que se le oponga, no hay nada que pueda resistirlo, no hay manera que se retrase el final, el desenlace final. Por eso en Apocalipsis 19, versículo 19 dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo contra ese ejército. ¿Ves? Ahí está todos los ejércitos terrenales del anticristo listos para la batalla en contra del que viene del cielo. Pero dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, que espero que seamos nosotros, son llamados y elegidos y fieles. Son características de los que están con Él, somos llamados, somos elegidos y somos fieles al Señor. Así que la derrota es instantánea para el anticristo, porque los que están puestos para la batalla dice que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, en este caso del Señor Jesús. O sea, ni siquiera se enfrasca en una batalla como las que te puedes imaginar tradicionalmente, que los ejércitos llegan y chocan. No, aquí es la palabra de Dios declarada en la boca de Jesús, destruye al ejército enemigo, y dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y dice un poco antes de eso, que un paso anterior a esto es que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Curioso el punto porque los versículos son uno tras de otro. O sea, primero la bestia y el falso profeta son apresados y después son destruidos los ejércitos. En una batalla convencional, primero acabas con el ejército, después capturas al jefe. En esta batalla que no es convencional, ni siquiera es una batalla, es una demostración de fuerza y de autoridad. Los jefes, la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y después su ejército es destruido. Y al mismo tiempo, después de que pasa esto, sucede lo que pasa, lo que dice, Satanás mismo es derrotado y es arrojado al abismo. Dice, vi un ángel, Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hay partes en la palabra que dice que en aquel tiempo la gente, nosotros vamos a ver a Satanás y vamos a decir, este es el que engañaba a las naciones. Esta criatura es el que se mostraba como el todopoderoso, como el dueño del mundo, porque su imagen va a ser realmente el reflejo de lo que realmente es a los ojos de Dios. Pero lo que quiero que entiendas es por primera vez en la historia de la humanidad después de la caída, porque antes de la caída Satanás no estaba en la escena, pero después de la caída por primera vez Satanás no va a estar actuando sobre la tierra, va a ser encadenado y por favor, no son cadenas hechas con titanio o con bronce o con hierro, son cadenas celestiales, cadenas espirituales, obviamente que pueden contener a un espíritu, porque Satanás es un espíritu, pero va a ser encerrado en el abismo y le van a sellar la puerta y no van a dejarlo salir por los siguientes 1000 años. O sea que los siguientes 1000 años, que se conocen como el milenio, la tierra estará libre del azote de Satanás y vas a ver algunas de las consecuencias de una tierra totalmente dedicada y sometida a la voluntad de Dios. Pero Satanás es derrotado, es arrojado al abismo. Y ahora viene un tiempo de juicio. Y el juicio se va a llevar a cabo en dos partes. Esta es una primera parte de ese juicio
Y lo primero que sucede es que los que habían muerto en la gran tribulación son resucitados y son traídos a la presencia de Dios. Todos los que estemos estado en el rapto y todos los de la tribulación estarán vivos de regreso con Jesús y reinaremos con él 1000 años, ¿sí? Esto lo llama la Biblia la primera resurrección. O sea, la primera resurrección es un evento que lleva bastantes eventos más pequeños entre ellos, bueno, más pequeños o diferentes, quizás no son más pequeños, diferentes, pero Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta primera resurrección empieza el día que el Señor Jesús resucita. Él es el primero de la resurrección de los muertos. Él resucita con un cuerpo glorificado. Y hemos como enseñado, hemos visto a lo largo de esta serie que cuando seamos resucitados, o los muertos sean resucitados, perdón, y seamos nosotros transformados y arrebatados juntamente con ellos, nuestro cuerpo será transformado para que este cuerpo de la humillación nuestra sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así como llevamos la imagen del terrenal ahora, llevaremos la imagen del celestial. Así que todos los que seamos resucitados o trasladados a la presencia del Señor en esa resurrección, llevaremos ese cuerpo glorificado. Todas las personas que mueran en la gran tribulación y que sean resucitadas después de la tribulación, llevarán también un cuerpo glorificado. Así que delante del Padre estaremos todos con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo del Señor Jesús actualmente. Entonces, el día que Jesús resucitó, resucitaron también algunos santos. Dice la palabra en Mateo que muchos santos salieron de sus sepulcros después que él resucitó y aparecieron a muchos en Jerusalén. O sea, la palabra dice que la resurrección, la primera resurrección, tiene que ver con Cristo, las primicias, los que son de Cristo y después en su venida. O sea, son diferentes etapas de la misma resurrección que se presenta a todos los santos que estaremos juntamente con él. Ahora, es importante esto. No todos los muertos que estén muertos en aquel entonces van a resucitar. Solo resucitan o solo son transformados los que han muerto en Cristo, los que han pagado con su vida el oponerse al anticristo, o nosotros que hemos sido raptados. No somos resucitados, pero somos transformados. Es solo un grupo de todos los muertos que ha habido en la historia de la humanidad. Los demás muertos, dice Apocalipsis 25 y 6, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, la primera resurrección es de nosotros, los que estamos en Cristo, los que hayan muerto en Cristo, los que fuimos arrebatados juntamente con los que resucitaron y juntamente también con aquellos santos de la tribulación que estarán con nosotros también. ¿Okay? Vamos a hablar de la otra resurrección cuando hablemos de el juicio del trono blanco en la siguiente clase, pero ahorita nada más te dejo eso como información. Ahora, los resucitados o los que estemos transformados delante de él, no moriremos de nuevo. Al baño una vez. O sea, bienaventurado dice la palabra, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que nosotros que estemos en esta primera... Sí, habría que disolverlo completamente y echarlo. 1000 años. Y llevaremos un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús. Ahora, sí. Juan dice que vio tronos, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Una vez más, todos vamos a estar con un cuerpo glorificado, todos los que hayan muerto van a ser resucitados, los que hayan muerto en Cristo van a ser resucitados, pero un grupo de ellos, no dice cuántos, van a sentarse en tronos para juzgar cuando venga el tiempo del juicio del trono blanco. Ahora reinaremos con él por 1000 años. Y eso es una parte. Esto es lo que habla la palabra, se conoce como el milenio. Voy a hablarte un poco acerca de este milenio, porque pasan cosas muy impresionantes. Primeramente, desde el punto de vista político, un paréntesis aquí. Por favor, entiende que en la tierra quedan millones de personas que no han muerto, algunas quizá que no se pusieron la marca de la bestia y pudieron esconderse,
En fin, queda un grupo de personas que no murieron en la batalla de Armagedón y que no se han muerto. A esa gente, a esas naciones, a esas ciudades, a esos lugares, nosotros estaremos reinando, estaremos gobernando, estaremos estableciendo el reino de Cristo por toda la tierra. Porque la palabra enseña que este reino cubrirá toda la tierra. Así que imagínate lo que tenemos que hacer. Tenemos que transformar las estructuras que existan en aquel entonces, estructuras impías, mayor o menor medida, estructuras hechas para resolver problemas humanos, pero ahora estaremos gobernando con vara de hierro, dice la palabra de Dios, porque dice que Jesús nos va a gobernar con vara de hierro, por supuesto. Los que reinemos con Él estaremos usando el mismo criterio para gobernar. Y será un gobierno teocrático, es decir, centrado en Dios, no centrado en cuestiones humanistas, centrado en cuestiones civiles. Es un gobierno centrado en Dios. Mira lo que dice aquí Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado sobre el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, las leyes que se van a implementar, lo que la gente va a hacer, lo que va a determinar lo que es justo, son las leyes que Dios establezca en ese reinado. No va a haber parlamento, no va a haber votación, no va a haber la democracia que conocemos ahora. Dios va a establecer sus gobernantes, Dios va a establecer sus sistemas, va a establecer sus leyes, y todas las naciones van a estar agradecidas. Bueno, cuando menos una gran parte de las naciones van a estar agradecidas y van a subir a ver al gobierno de Dios, a Jerusalén, porque de Jerusalén saldrá la ley y será su gobierno. O sea, Jerusalén será el centro del gobierno del Mesías, ahora del Señor de señores, que ha regresado a reinar sobre toda la tierra. Y será un gobierno de justicia encabezado por Jesús. Mira la profecía en Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, los 7 espíritus de Dios. Así se presenta Jesús a Juan, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, que son estos espíritus mencionados aquí, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Perdón, un momento. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Una vez más el concepto de la justicia. Pero por favor entiende, esto no se refiere a la justicia humana, no se refiere a la PGR o algún tipo de organización parecida que va a tener el cargo de juzgar. La justicia a la que se refiere es la justicia de Dios. Por eso se requieren jueces que sean entendidos y experimentados en la justicia de Dios. Por eso tendremos tú y yo que estar preparados, y por eso seremos nosotros los que estemos juzgando y reinando juntamente con Cristo. Y dice el versículo 10, y acontecerá en aquel día, en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Sí? O sea, el gobierno va a ser un gobierno teocrático, con Jesús a la cabeza, con todos los que reinemos juntamente con él, siguiendo el mismo criterio para reinar. Otra cosa que pasará en aquel entonces es, la tierra será sanada. La tierra hoy vive los efectos de la caída. Cuando Adán pecó, Dios le dijo que la tierra produciría espinos y cardos. La tierra va a ser sanada. En la profecía en Isaías 35 dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón,
ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Es decir, la tierra va a reflejar la gloria de Dios, así como el jardín que Dios plantó en el Edén para el hombre reflejaba algo distinto y más glorioso que el resto de la tierra ahora va a reflejar la gloria de Dios en ella. Y dice el versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Es decir, se van a acabar los desiertos, que es parte de la profecía en Isaías 32:15, que cuando venga el Espíritu Santo, el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Bueno, al final de los tiempos, cuando estemos en el milenio, los lugares secos serán estanques, los desiertos se convertirán probablemente en lagos productivos, va a ser algo completamente distinto de lo que vemos ahora. Romanos capítulo 8, en versículo 18 al 23, dice que la tierra, la creación gime ahora, esperando la redención, esperando este tiempo en el cual la tierra volverá a ser establecida con el diseño con el cual Dios la creó para hacer bendición para la humanidad. Algo extraordinario va a ocurrir en ese milenio. Nos va a tocar a nosotros ser testigos de ese cambio extraordinario. Habrá salud en el milenio. Isaías 35 dice, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Claro, esta profecía tiene un doble cumplimiento. O sea, estas cosas pasaron cuando Jesús estuvo sobre la tierra y pasan a través de nosotros cuando nos movemos en el Espíritu Santo. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, pero estamos limitados a lo que podemos alcanzar en nuestra capacidad, en nuestra humanidad. Pero en aquel entonces todos los que estén ciegos van a ver, todos los cojos van a recuperar su andar, todos los mudos van a hablar, todos los sordos van a oír. O sea, la sanidad será una cosa total en el mundo. Ahora mira la longevidad, es una cosa impresionante. Dice en Isaías 65, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Dice, no edificarán casa para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serían los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Aparentemente, la profecía, lo que Dios dice es que en el milenio volveremos a tener, la gente volverá a tener edades parecidas a las que había antes del diluvio, cuando la gente vivía 500, 600 años sin problema. Pero aquí dice que serán los días del pueblo como los días de los árboles. O sea, no vas a sembrar un árbol y va a crecer el árbol y va a estar ahí por 100 años o 200 años y tú no lo vas a ver. Bueno, en este caso la gente no lo va a ver porque tú vas a vivir para siempre. Tú eres parte de esta generación resurrectada o transformada, raptada junta para entrarse con el Señor. El cuerpo que tú tienes no tendrá desgaste, no tendrá ningún problema, ninguna enfermedad. Vivirás por toda la eternidad con un cuerpo glorificado. Pero la gente de la tierra, la gente que nazca y viva en la tierra en ese periodo del milenio, tendrá una longitud de vida extraordinaria, excepcional para los estándares actuales. Ahora, un punto importante que es importante que entiendas, durante el milenio la muerte seguirá actuando. La muerte no ha sido destruida todavía en el milenio, ¿sí? Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 15:26, dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y efectivamente, más adelante lo veremos, pero después del milenio hay una insurrección en contra de Dios y de su reino. Y Jesús se levanta contra ellos, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, en aquel entonces, tanto el infierno como la muerte serán arrojados al lago de fuego y a partir de ahí no habrá más muerte para ninguna persona que se encuentre en donde Dios los ponga. Pero hasta ese punto, aún en el milenio, seguirá habiendo personas que mueran por longevos, por lo que tú quieras, pero van a morir, ¿no? Pero fíjate, el niño morirá de 100 años, es decir, si llega a morir una persona joven, estamos hablando de una persona de 100 años que va a ser un bebé comparado con nosotros. Ahora,
Más cosas que pasarán en el milenio. La ciencia llegará al máximo. Daniel 12:4 dice, el mensaje del ángel le dijo que cierre las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa es una señal que le dieron a Daniel para saber cuándo estaríamos llegando al final de los tiempos. Claramente estamos en un periodo en donde la ciencia crece exponencialmente, pero después durante el milenio, eso va a continuar, pero va a continuar con mucha mayor velocidad porque no habrá ningún impedimento, habrá mucho más dinero disponible para hacer toda esta investigación y todo este desarrollo que tiene que hacerse por la creatividad del hombre. Ahora, en la parte espiritual, en el ambiente de la sociedad, primero, Satanás está preso, así que dice la palabra que no harán mal y dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, vivirá la sociedad un tiempo de paz inigualable. No habrá gente que haga mal, gente que haga daño en todo el gobierno de Dios. Y una cosa importante con respecto a la sociedad, se van a acabar las guerras. Isaías 2:4 dice que Dios juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, claramente es una profecía para el milenio. Nunca se ha cumplido en la historia del hombre hasta ahora, pero en el milenio eso es lo que va a pasar. Ahora, el gasto en cuestiones de defensa, en cuestiones militares, el año pasado son casi de 2 millones de dólares. O sea, el gasto total es más o menos ahí, 1.907.000 millones de dólares que se han gastado el año pasado en cuestiones que tienen que ver con armamento. Con ese dinero que se gastaba para la guerra, ahora se va a invertir en diferentes cosas durante el milenio de Cristo. Y se va a revertir el efecto de la caída. Es una profecía que es realmente impactante, ¿sí? Quizás nunca lo has visto, pero mira lo que dice. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Te das cuenta? El profundo cambio en la naturaleza, una vez que el enemigo ha sido quitado y la caída ha sido cancelada por la presencia del Señor de señores, del Rey de reyes gobernando la tierra. Todo va a cambiar. El versículo 25 en Isaías 65 dice, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y perdón, ahí se me corrió una cita que había puesto yo antes, ¿no? Pero, por cierto, cuando veas esto del tronco de Isaí, o proféticamente hablan acerca de David como rey, se están refiriendo a la descendencia, al Mesías, que nacería de la familia de David. Bueno, y ahora una pregunta que quizá no te has hecho, pero ¿qué pasa con Israel? Porque esta última semana de la profecía de Daniel es un tiempo donde Israel vuelve a estar en el centro del mover profético de Dios. Es decir, hasta antes de esa última semana la iglesia estaba en el centro. Nos hemos ido en el rapto. Esa última semana Israel es el centro de la atención de Dios y es el centro del enfoque de Dios para salvación. Israel será salva, toda la nación. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que termine la época de los gentiles, desde el punto de vista profético de Dios, hasta que el rapto ocurra, Israel está fuera. Pero dice luego el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá el libertador a Sión, y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Isaías 45:17 dice, Israel será salvo en Jehová,
con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Es decir, Israel va a acompañarnos, va a ser parte de este reino milenial y del reino eterno del Mesías. Porque Dios tiene un pacto hecho con Abraham por toda su descendencia, que incluye la descendencia biológica de Abraham y la descendencia espiritual, que somos todos nosotros, que somos hijos en la fe de Abraham. Y dice Jeremías 23, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso. Está hablando del Mesías, de Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es decir, Israel y Judá, los dos reinos que se han separado desde hace siglos, han estado separados, van a estar unidos y su nombre va a ser la justicia de Dios. Es decir, van a ser redimidos como tú y yo hemos sido redimidos y hemos sido llamados la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando dice levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, se refiere a este Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro amado Señor Jesús. Ese mismo Señor va a ser Señor de los israelitas. Mira esta profecía en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjate lo impresionante de esta profecía. Dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Sí? ¿Qué te recuerda? Recuerda que Jesús en la cruz fue atravesado en un costado por la lanza de un soldado romano, ¿sí? Al que traspasaron. La profecía está hablando acerca de ese momento en la crucifixión, pero la palabra dice, el pueblo, toda la nación, voltearán a verme a mí y se arrepentirán, llorarán como quien llora por primogénito. Y luego dice el capítulo 13, un poco más adelante, Zacarías, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es exactamente lo que Dios nos ha dado a ti y a mí. Ha limpiado nuestros pecados, ha limpiado toda nuestra iniquidad con la sangre del Cordero. Lo mismo hará Dios disponible en ese tiempo, al final de la historia, para Israel. Y luego otra cosa es que Israel va a regresar a su tierra. Y Jeremías capítulo 23, versículos 7 y 8 dice, por tanto aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Y Dios va a juntar de nuevo a las 12 tribus. Y dice Ezequiel 37, 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Es una profecía impresionante por las implicaciones que tiene, porque el reino de Israel fue llevado por los asirios a Nínive, a su capital, antes de que el reino de Judá fuera llevado a Babilonia, como 100 años antes. Y esas tribus que se fueron, las 10 tribus, excepto Benjamín y Judá, que se quedaron en Judá, se perdieron de alguna manera. Quizá algunos regresaron después a la tierra, pero la gran mayoría de esa gente que salió no regresó como parte del nuevo pueblo de Israel. Así que, pero en los posteriores tiempos, Dios traerá a todos los que son descendientes o son parte de las casas de las 12 tribus y los reunirá de nuevo en la tierra de Israel y los hará una sola nación. Nunca más serán divididos en dos reinos. Serán parte de este reino milenial del Mesías. Muy impresionante el tratamiento de Dios con Israel, porque hay mucha gente que piensa que Israel ya no importa, pero Dios dice en su palabra que si se cambiaran las leyes que controlan el universo y se destruyera toda la tierra, aún así Israel estaría delante de sus ojos. Dios no ha quitado el dedo de su interés por Israel, porque Dios es un Dios de pactos. E hizo un pacto con Abraham de velar por su descendencia, de que su descendencia tuviera la tierra de Israel. Y Dios está cumpliendo su pacto, a pesar de todo lo malo que puedas pensar o puedas escribir acerca de lo que hizo Israel. Dios al final
hará lo que tenga que ser necesario para que pueda cumplir su pacto. Va a cambiar el corazón de Israel, lo va a llevar a sus pies y podrá cumplir el pacto que tiene con Abraham. Lo que quiero que entiendas es ese mismo compromiso que Dios tiene con el pacto antiguo, con el pacto hecho con Abraham y los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Es un pacto inferior al pacto que Dios tiene hecho con Cristo, en el cual tú y yo estamos. En ese pacto, si Dios es capaz de hacer que el pacto antiguo se cumpla hasta bendecir a Israel con la misma fuerza, con la misma pasión, con la misma integridad y dedicación, Dios verá que el pacto nuevo en el cual estás tú se cumpla sobre tu vida y sobre tu descendencia para honra de su nombre. Dios es un Dios de pacto y Dios lo va a cumplir como lo demuestra estas profecías de la Escritura en el tiempo del milenio. Impresionante, ¿no? En fin, es lo que tenía para compartir con ustedes. La verdad es algo impresionante lo que pasará en el milenio y también lo que vendrá después. Hablaremos la semana que entra acerca de el juicio, acerca de la tierra nueva y el cielo nuevo. En fin, hablaremos de eso, pero por hoy terminamos la enseñanza.